tal cual les dije, acá estoy con la psicoanalista de niños y adolescentes, la señora Ana Sloninsky, gran trayectoria, espacio Winnicott en la APA actual, da clases, bueno, es una mujer inteligente y alegre, tiene humor, cosa que no es habitual en todos los psicoanalistas. Y el humor tiene que ver con el amor. El humor tiene que ver con el amor en el sentido de poder dar amor. Así que es muy importante el sentido del amor. ¿Cómo estás, Anita? Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta mucho tu programa y me vi el programa de los 20 años y no podía dejar de saludarte. 20 años, sí es algo, ¿no? Como dice el tango. Exacto. Sí, mamma mía, cuánto Exacto. tiempo. ¿Y te gustó? Me gustó. ¿Te reencontraste con la actualidad y psicoanálisis? Sí, me gustó muchísimo. Hoy vamos a hablar de niños y adolescentes, porque como les dije, Ana es psicoanalista especialista en niños y adolescentes. Y vamos a hablar de niños y adolescentes en pandemia, pospandemia o como quieran llamarle. Porque yo no estoy convencida de la pospandemia. Yo creo que es más un grito humano para soltar amarras de tanto encierro y una cuestión política, por supuesto, que es infaltable. ¿Cómo estás, Anita? Qué lindo verte. Bueno, trabajando muchísimo en pandemia con todas las limitaciones. Sería, estamos aislados, con barbijo, sin barbijo, con vacuna, sin vacuna. No, al revés, ¿no? Sin vacuna, con vacuna. Y todo eso ha influido muchísimo. Los adolescentes yo creo que han sufrido muy fuertemente esta situación de aislamiento, porque la adolescencia temprana y tardía tiene que ver con la conexión con el mundo externo, con el grupo de pares. Si no podés salir, por ejemplo, yo veo un atraso enorme en chicos que no viajan solos en colectivo, o en subte, o en tren, porque no han tenido tiempo de entrenar, porque han estado aislados. Y el aislamiento se transformó, el aislamiento social. Es muy importante, voy a subrayar esto que dijo Ana, que es la adolescencia, uno de los puntos fundamentales es el encuentro con la sociedad. Y esa barrera que se llama pandemia, o se llamó pandemia, encierro, dificultó, prohibió ese encuentro. Entonces es como que se sintieron, yo creo que muchos adolescentes, o por lo menos los que yo conocí en la consulta, se sintieron muy impactados por la falta de libertad de movimiento. Y la falta de libertad, tiene que ver también con el vínculo con los padres. Porque, digamos... ¿Por qué? A ver, ¿cómo se dice? Porque es así, digamos. Después que yo escribí este libro dedicado a los niños, que es el encuadre ampliado en psicoanálisis con niños, que sería... reforzar la red de sostén de los niños. Y toda persona que pueda colaborar en la crianza de un chico forma parte de ese entorno positivo que le da un espacio de sostén. Quiere decir que los abuelos y los bisabuelos somos fundamentales. Por supuesto, pero yo me encontré con adolescentes muy enojados y muy sufridos, especialmente sus mamás. Yo notaba que me trataban mal, entonces lo conversé con una colega. Y digo, ¿pero por qué me tratan mal las mamás? Bueno, porque vos vas a trabajar para el desprendimiento. Y entonces te viven como un enemigo externo que les arranca al chico chiquito. Es muy frecuente el maltrato de las madres, sobre todo. Para mí fue un descubrimiento, y en pandemia lo noté muchísimo más. ¿Y por qué sería en pandemia más? Eran mamás que no entendían qué les pasaba a sus hijos, que los notaban cada vez peor y cada vez peor. Y creo que esa sensación de no entiendo a mi hijo y no sé qué hacer y cómo seguir, y tener que... Era como que recurrieron en última instancia a la consulta, y no fueron las mamás las que hicieron la búsqueda, sino que fueron
Los papás, en un caso fue el pediatra y en otro caso fue el papá. Y yo, en los casos que tengo muchos casos de consulta de abuelas Mira, por sus nietos. por supuesto. Sí. Por supuesto. Que están raros, encerrados, que hablan poco, que están como discapacitados, ¿no? Totalmente. Y además, otro tema muy importante que yo observé es el tema de los duelos. Una de las pacientes, esta chiquita de 14 años, se había muerto su abuelo en plena etapa de pandemia, digamos. Tenía un montón de enfermedades preexistentes, pero se murió alrededor de esa fecha, claro, del COVID. Y había habido también una mudanza. O sea, su mamá, estoy hablando de un país latinoamericano que no es Argentina, su mamá decidió irse a vivir al campo para acompañar en los últimos años a sus papás viejitos, pero en realidad su papá era mucho mayor que su mamá. Y esta niña, digamos, fue donde iba su mamá. En el momento en que tenía que regresar a la ciudad donde ella estaba haciendo su colegio secundario, empezó a tener lo que ellos autodiagnosticaron como ataque de pánico. No podía estar quieta, tenía angustia y tenía miedo a la muerte. Yo, digamos, lo que podría... Y ella lo enunciaba así, la piba, como miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Primero empezó con que tenía miedo que se muera su papá y después con que se muera su mamá. Ajá. Pero, digamos, ella me fue contando, le costaba hasta sentarse en la silla para que pudiéramos estar enfrentadas en el Zoom. La primera entrevista la hizo caminando porque estaba con un estado de ansiedad muy, muy complicado. Entonces yo dije, bueno, vivimos lejos, esto es por Zoom, tiene que haber un psiquiatra cerca en el lugar donde ella esté localizada. Nunca le hizo falta, pero estaba ahí, ¿no? Por alguna razón, esta chica entró en confianza conmigo positiva. Entró en confianza positiva. Es fundamental, ¿no? Fue importantísimo porque yo decía, bueno, ¿por dónde empiezo si está tan tomada por la angustia y la serie? Tuve charlas con el papá era muy pro terapia y cuando charlé con la mamá me dejó plantada en medio de la conversación. Dijo, ya vengo. Y me dejó plantada, con lo cual no soportaba ni escucharme. Entonces yo dije, bueno, cuento con el papá, digamos. Ahí tomé la parte del trabajo en red con lo que había, que era la confianza de esta niña y la escucha del papá. ¿Y cómo era la relación de la chica con el padre? Ella pidió con urgencia volver a convivir con su papá. Los papás estaban separados. Ah, eso no dijiste, No lo por dije. eso no entendíamos. Los papás ¿No es estaban cierto que no entendíamos? Estaban separados. Estaban ¿Cuánto separados. hacía que estaban separados? Y hacía muchos años porque se separaron cuando ella tenía 2 años. Ajá, O sea que hacía 12 años. claro. Mucho tiempo. Tenía 14 ya. Claro. Pero ella pidió con urgencia volver del campo a vivir en la casa de su papá porque tenía miedo que su papá se muriera. Ajá. Y entonces la mamá la trajo rápidamente y la dejó viviendo con su papá. Ah, ¿sí la llevó? La llevó, la Ah, mamá la mira. llevó. Le explicó al papá que la chica estaba muy angustiada y la mamá la llevó. Parecen ideas obsesivas de la nena, ¿no? El miedo a que se muera la madre, el padre, ¿no? Después vienen los actos obsesivos, después, primero vienen las ideas, los miedos que se mueran, después vienen los actos. Para que No fue se para ese mueran. lado, porque yo esperaba para ver cómo se iba manifestando, porque era un síntoma reciente de aparición brusca. Ah, mejor. Ella me cuenta al tiempo que cuando se murió ese abuelo en el campo, Sí. ella entró sin que la mamá le filtrara y vio cómo estaban haciendo los preparativos del cuerpo para poner en el cajón. Y la situación disparadora, traumática, fue esa. Pero también había un distanciamiento, había mucha tirantez a partir de la separación entre el papá y la mamá porque no compartían criterios. Cuando vos le hiciste la entrevista al padre y a la madre, ¿se la hiciste juntos o separados?
En realidad es así. El papá tampoco le quería pagar entrevistas a la mamá, era complicadísimo todo. Entonces la mamá y la nena, yo las conocí juntas. La mamá estaba sentada contando que bruscamente habían empezado los ataques de angustia de esta chica y la piba daba vueltas y no se podía sentar. Entonces yo dije que bueno, que estaba muy bien, que yo ya tenía datos y que la quería ver a la siguiente vez sola a la niña. Y al papá lo vi después, a solas, y el papá me dio mucha información y que el tema de las tiranteses eran de larga data entre los papás separados. Ajá. De larga, no acordaban, no se Y ponían de ella acuerdo. era la única hija. De esta unión era la única hija, porque en realidad el papá tenía 3 hijos mucho más grandes, no, 2 hijos, perdón, 3 en total. Ella tenía 2 medio hermanos de otra generación prácticamente, o sea que, y ella decía, en realidad mi papá podría ser mi abuelo, porque es un señor grande, es el más grande de todos los papás, pero al papá la aparición de esta hija, él la amaba profundamente porque le había alegrado, y el papá tendría 60, 60, y la piba 14, o sea que tenían mucha diferencia de edad. Claro. Tenía mucha diferencia de edad. ¿Y la mamá? Y la mamá era mucho más joven, o sea que la mamá tenía 20 años menos que el papá. ¿Y pudiste averiguar por qué se levantó y se fue en la entrevista contigo? No, nunca lo pude averiguar, pero esa entrevista no fue la primera entrevista, fue una de las últimas entrevistas. Ajá. Y yo lo que pensé, no lo averigüé, pero lo que yo pensé es, me parece que no le interesa este tratamiento a la mamá, no quiere. Ajá. Entró en rivalidad conmigo, como que la piba empezó a calmar la ansiedad. Yo estuve, por ejemplo, de vacaciones en un lugar sin señal y ella me dejaba un mensaje y yo le contestaba cuando tenía señal y ella tenía capacidad de espera. O sea que hizo una mejoría muy impresionante. Por otro lado, una vez que ella decía, no sé de qué podemos hablar, le digo, juguemos a las cartas. Y mira lo que me dice, yo no quiero jugar, yo quiero hablar de lo que me pasa. O sea que era una piba que tenía una convicción y una madurez de que había algo que ella necesitaba abrir. Te cuento cómo termina la historia. Esta chica hizo una mejoría enorme, por supuesto estuvo distanciada de la mamá, muy apegada al papá, y después como el papá tenía normas muy estrictas en la casa, y además el papá estaba en pareja con una mujer que tenía enfermedades previas y estábamos en COVID. Entonces ella tenía muy restringidas las salidas cuando estaba en la casa del papá. Entonces volvió de a poquito, en realidad la mamá volvió a vivir a la ciudad y entonces ella volvió a tener fines de semana compartidos. Y volvió a vivir con la mamá. Y volvió a vivir con la mamá. Claro. El desenlace de esto es que yo no hablé más con la mamá y acepté, bueno, está enojada conmigo, no tiene ganas de contarme nada, listo. Con eso contamos. Que el papá me avisa que la chica no va a seguir haciendo terapia conmigo y yo sentí un alivio enorme porque en un país latinoamericano que yo no podía verla de urgencia en presencial, estaba muy lejos. La mamá le encontró un terapeuta varón, joven, que vivía en la misma ciudad donde estaban ellos viviendo. Y yo dije, acá entró el análisis. Entró porque la mamá se dio cuenta de la mejoría de esta chica, le dio muchos celos conmigo, pero le buscó un analista más a mano. Hombre. Menos rivalidad, menos celos. Y menos celos. Y esta piba empezó a hacer un vínculo muy divertido. Empezaron los cumpleaños de 15 y empezó el amor. Sostenerse, el amor y sostenerse en el grupo de pares, que era lo que la pandemia la había trazado. Porque además ella viviendo con el papá grande, la mujer del papá no era su mamá, los hermanos eran muy grandes, no le hablaban en la mesa cuando comían, no le hablaban, como que no tenían de qué hablar. Bueno, la hermana sí le hablaba, el hermano no le hablaba. Bueno, era así. ¿Y cuánto tiempo la atendiste? Y la atendí unos 8 meses. Ah, poquito. Pero poquito, pero con un... Pero para mí fue para los chicos está bien 8 meses. Yo creo que a ella le sirvió... No tiene que ser tratamientos eternos. Capitalizó muchísimo todos los encuentros, trabajaba muchísimo en sesión. Me llegó a contar sueños,
muy... ¿Le interpretaba los sueños? Le interpretaba los sueños. ¿Te acordás alguno de ellos? No me acuerdo ninguno, pero no sé si tengo tiempo para otra viñeta chiquita. Sí, claro, Sí. tiene tiempo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, un chico de... A mí personalmente me encantan las viñetas clínicas porque es donde se ve Claro, por el supuesto. psicoanálisis. Por supuesto, por supuesto. Y yo dije, bueno, fue una intervención que la preparó a esta niña para iniciar un análisis. Porque ella estaba muy motivada con los sueños, con la Para asociación. mí ya empezó el Sí, análisis sí. con vos. Sí. Para mí, sí, bueno. sí. A ver en la otra viñeta. La otra viñeta es un varón de 15 que viene derivado por el pediatra. Entonces el pediatra me llama por teléfono y me dice, mira, este chico pinta extraordinariamente bien, dibuja extraordinariamente bien, pero no me dirige la palabra. Yo lo veo desde chico, pero no sé qué le pasó, se cerró, no habla más. ¿Y cuándo se cerró? En la pandemia. En la Muchos pandemia. chicos cerraron sus bocas. En la pandemia. Por ejemplo, le pasó lo siguiente, no quería que lo miren. Yo estaba muy preocupada porque pensé que podría ser el comienzo de un cuadro grave. Claro. Entonces, digamos, a ver, lo hago, digamos, había una pediatra que estaba en conexión con una psiquiatra, en conexión con el pediatra, y yo pedí que en los tiempos que yo me tomaba vacaciones, la fuera a ver a esta psiquiatra, porque no sabía para qué lado iba a florecer la ¿Cómo sintomatología. fue la primera consulta con este chico que no hablaba? La primera consulta fue un chico, bueno, yo tuve, sí, un chico mudo, que no miraba a los ojos y que yo le bajaba la cabeza y yo le miraba el flequillo. Entonces, bueno, yo atendí en otras oportunidades, no era época de pandemia, una paciente que no habló durante un año y yo decía, seguro que estarás pensando en esto, en aquello, y yo tiraba y al año habló. Bueno, este chico habló antes, pero yo cambié de estrategia, digamos. Yo le decía, bueno, mírame, aunque sea mírame. Voy a hablar yo, pero mírame. Quiero ver si tus ojos tienen algún qué bueno gesto. que aceptaba venir. Era por Zoom, no era presencial. Pero qué suerte que aceptaba el Zoom. Aceptó el Zoom. Quiere decir que no era un autismo secundario completo, era reaccional, claramente. Y al ¿no? principio la mamá estuvo muy participativa, hasta que una vez me trató mal y me dijo, yo no recuerdo qué le pregunté, y me dijo, mire, yo le voy a contestar si me da la gana. Dije, no, entonces vamos a hacer al revés. Esa era presencial, la entrevista con la mamá. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando usted quiera hablar conmigo, me llama. Claro. Yo no la quiero forzar. Entonces le dije al chico, mira, la verdad que tu mamá no me quiere contar cosas, o sea que voy a necesitar que vos me cuentes. Y me contó. Era un chico que tenía muchos miedos y me contó su primer miedo. Así, como la mamá no me podía ayudar, me ayudó él. ¿Y cuál Fue era fantástico. su primer miedo? Su primer miedo era que había estado con un compañerito del preescolar en la casa del amiguito, que el dormitorio estaba en el primer piso y que le había mostrado una figura de un libro de cuentos que lo había asustado muchísimo y que no se acordaba. 15. No, me estaba contando algo de los 5 años. Con lo cual me empezó a contar los antecedentes de lo que a él le pasaba. Me mostró dibujos, unos dibujos excelentes. Me los mandó, le dije que me los mandara por WhatsApp, impecables. Al poco tiempo deja de dibujar. Yo digo, caramba, me está cortando los víveres, no hablaba, ahora deja de dibujar. Y me dice que él escribe, que él está escribiendo un libro de ciencia ficción y me manda el primer capítulo. Me dice que él tiene 2 capítulos escritos. Sí. Y que el primero lo tiene corregido. Una escritura impecable. O sea, yo dije, este chico es brillante, tiene un nivel intelectual altísimo, pero está furioso, enojado, dolido y decidió, no hablo más. Como diciendo, bueno, yo no hablo más. ¿Qué pasó? Cuando estaba cursando segundo año del secundario, no quería que lo miren. Ese me pareció un indicador complicado. Claro. Entonces él apagaba el Zoom, pero él escuchaba el Zoom.
Lo hicieron repetir segundo año porque nadie puede decir fehacientemente que él estaba. Y el chico estaba furioso y entonces tenía que dar un montón de exámenes. Digo, pero vos notas brillantemente todos tus exámenes. ¿No era que no aprendiste nada el año pasado? Macana que no aprendí. Si yo escuché todas las clases, yo aprendí. Lo único que yo quería era que no me miraran. O sea que nadie en el colegio entendió lo que le pasaba a este chico. Y este chico tenía... Nosotros tenemos 2 minutos. ¿Podemos tener 3, señor director? Bueno. Gracias. Bueno, este chico tenía una relación 3. excelente, perfecto, con su profesora que lo acompañaba a dar los exámenes. Yo le dije, mira, vos con esto vas a tener un gran entrenamiento para el secundario. No, dije cualquier cosa. Sí. Como mezclé 5 años con 15 años, lo puse en primario y en secundario, porque me faltaba un dato. Este chico en primario no era así, y él en el primer año tampoco. O sea que el pibe hablaba, tenía amigos, pero hubo un cambio de colegio. Y en el cambio de colegio él quedó como el nuevo, y era un chico retraído y tímido. Entonces, si hubiera seguido en el mismo colegio, no sabemos, hipótesis. ¿No se trabaja la sexualidad en el psicoanálisis de niños y adolescentes? Bueno, este chico me trae algo que él encontró en internet, que se llama, que está en internet, parálisis del sueño. Él dijo que tuvo una pesadilla, que entraba un zombie, que lo agarraba fuerte y que no lo dejaba levantarse, y que él quedaba rígido y como semi desmayado, y con un ataque de susto y de miedo terrible. Entonces a ellos le dije, eso parece una relación sexual. Es un abuso sexual. Un abuso sexual. Para mí. Sí, un abuso. Fue abusado, claro. Eso quedó ahí, pero queda que cómo este chico va a hacer el acceso al grupo de pares si tiene como fobia de contacto, tiene este pánico a lo corporal, no quiere que lo miren y está retraído. Bueno, en el curso... ¿Cómo termina? Porque nos echa ya del aire, sí. ¿Cómo termina? Días pasados... Sigue en terapia. Sigue en terapia. Un día yo, harta de su silencio, le digo, te voy a cantar una canción con la guitarra. Le canto una canción, así me despacho, como cambio de técnica. ¿Qué te pareció? Una canción folclórica, a mí me gusta el folclore. Bueno, a mí me gusta el folclore. ¿A vos qué música te gusta? Tal. Empezamos a escuchar música, compartíamos la pantalla, empezó a hablar, empezó a tener sonrisas, empezó a gesticular. Un cambio impresionante. Y en la última vez, este chico también había tenido un duelo, se murieron sus 2 abuelos en un mes, en la época en que todavía no había vacunas de COVID. O sea que uno de los 2 murió de COVID, con enfermedades preexistentes, y el abuelo de un infarto en un mes. Hubo muchas muertes. Mucha muerte, sí, y no solo de COVID, sí. Mucha contabilización de muertos. ¿Cómo agradecerte, Ana? La estrategia de la guitarra y el canto, si están escuchando y viendo analistas, es para tomarlo. Sí. Muchas gracias, Ana. A vos, Luisa, un placer estar acá. Realmente. Yo hubiera charlado horas con vos. ¿Viste? Horas. Yo con vos. Porque la clínica, tanto en la medicina clínica como en la medicina psicoanalítica, es soberana. Total. La clínica es soberana. La estrategia del analista o de los médicos para poder el deseo de incorporar al paciente sucede. Y te pasa algo con las madres, te tienen mucha rivalidad y celos en general, ¿no? En los 2 casos. Sobre todo cuando hay cambios sintomáticos. Bueno, se terminó, está bien. Gracias, Anita. A vos. Luego de este diálogo precioso para mí y para ustedes también, me imagino, vamos a las reflexiones finales, como siempre.
cachis. Paseamos tu perrito, lo llevamos a bañar, lo llevamos al veterinario, todo lo que vos necesites si no tenés el tiempo necesario. Hacemos todo con mucho cariño y mucho amor. Amamos lo que hacemos, amamos los animales, los perritos, los gatitos, las cachis. Amamos lo que hacemos. Bueno, es difícil sintetizar dos viñetas clínicas, la niñez y la adolescencia en pandemia, que ha sido más brutal. Uno está viendo los efectos ahora, que podríamos hablar de una pospandemia en signo de interrogación, porque los casos de COVID siguen, son los subalternos del Omicron, como digo yo, y mucha gente está con COVID. Realmente para los niños y los adolescentes ha sido muy duro, como decía Ana, porque es la salida del adolescente a la sociedad, y esa salida está con una barrera que impide la salida, el encuentro, el contacto, el amor, todo, impide todo, pero era necesario. Ahora con el tema de las vacunas, el cansancio, la política y el ya no doy más, se volvió a vivir como si estuviéramos realmente en pospandemia. No solo los niños y adolescentes han sufrido, sino que los adultos también. No solo los adultos mayores, los adultos y todo aquel responsable de sus actos, de su vida y de la sociedad. Nos vemos.